Señoras, señores, muy buenos días. La Universidad Autónoma de Chile da a todos ustedes su bienvenida a esta ceremonia de inauguración del año académico 2021 de su Facultad de Ciencias de la Salud, que agrupa las carreras de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, medicina, nutrición y dietética, obstetricia y puericultura, odontología, química y farmacia y terapia ocupacional, además del Instituto de Ciencias Biomédicas. Saludamos en primer lugar a las autoridades universitarias que nos acompañan, directores y directoras de carrera, académicos, invitados especiales y de manera muy especial a todos nuestros estudiantes de Santiago, Talca y Temuco. Los titulados y graduados de la universidad y por supuesto de nuestra facultad se distinguen no solamente por sus sólidas competencias disciplinares, sino también por su compromiso con el desarrollo de las regiones, con el desarrollo del país y un fuerte sentido de la ética. Forman parte del claustro académico de nuestra facultad docentes de reconocida trayectoria profesional y académica, en muchos casos con formación doctoral en prestigiosas universidades chilenas y extranjeras, que desarrollan además investigaciones de frontera a través del Instituto de Ciencias Biomédicas. A medida que avanzamos en la instalación de capacidades de investigación, comenzamos en el seno de nuestra facultad un desarrollo natural y sobre todo articulado de programas de doctorado, magíster y especialidades odontológicas. Damos inicio a este año académico 2021 de la Facultad de Ciencias de la Salud con la clase magistral dictada por nuestro decano, doctor Jorge Las Heras Boneto, que es médico cirujano por la Universidad de Córdoba, Argentina, doctor en medicina por la Universidad de la República en Uruguay, con especialidades en pediatría y en patología pediátrica por la Universidad de Chile. Es PhD en patología por University of Western Ontario y Fellow del Medical Research Council de Canadá, miembro de número de la Academia Chilena de Medicina, miembro honorario de las Sociedades de Patología de Argentina, Brasil y España, miembro de la Corporación Nacional de Especialidades Médicas y representante de la Universidad Autónoma de Chile ante la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. A continuación, nuestro decano dicta la clase magistral El mundo después de la pandemia. Decano, la palabra es suya. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos, autoridades presentes, invitados especiales, profesores, estudiantes, funcionarios de la universidad que tienen oportunidad de participar hoy en esta reunión académica. Es para mí muy grato poder dar, digamos, esta bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y poder compartir con ustedes, ¿no es cierto?, un pensamiento que nos viene preocupando a todos desde hace bastante tiempo. Ya hemos pasado casi un año y medio, ¿no es cierto?, con esta pandemia en pleno desarrollo. Hemos ido superando distintas etapas en este proceso, a pesar de que seguimos todavía con un proceso de infección muy alta, seguimos con preocupación por el tema de nuestras salas de unidad de cuidado intensivo, por los pacientes que fallecen día a día, pero hoy estamos con una mirada quizás un poco más optimista frente al mundo, ¿no es cierto? Hemos iniciado procesos de vacunación en los cuales nuestro país ha pasado a ser un líder, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y estamos en la esperanza de esto que se conoce como la inmunidad en rebaño, ¿no es cierto? O una inmunidad comunitaria, que es lo que seguramente nos va a permitir mirar el futuro con más optimismo. Pero dejando de lado todo este proceso, ¿no es cierto?, que en el mundo sin duda ha significado más de 160 millones de infectados por el COVID-19, con más de 3 millones y medio de muertos en todo el mundo, ¿no es cierto?, en nuestro país cercano a los 30.000. La gente se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo será el mundo después de la pandemia? ¿Cómo vamos a vivir esta circunstancia, ¿no es cierto?, que ha significado un impacto tan grande en la vida cotidiana de todos los habitantes de nuestro país y del mundo, que prácticamente no ha dejado ningún punto en el globo terráqueo, ¿no es cierto?, sin afectar,
y que ha transformado de alguna manera toda la situación global de nuestras vidas. El COVID-19 no solo ha cambiado la forma en que estamos viviendo ahora, sino también la que vamos a vivir. Este virus, además de ser un fenómeno biológico, también es un fenómeno social. Nos ha obligado a sobrevivir aislados y en soledad, limitando la capacidad de cuidar a nuestros seres queridos que se han enfermado e incluso, algo tremendo, de despedir humanamente a los que están muriendo. La cotidianidad del encierro en que hemos estado acostumbrando a vivir en este momento tan tremendo, ¿no es cierto?, a través de las cuarentenas a que hemos sido sometidos en distintas partes de nuestro país, sin duda que ha afectado a nuestra salud mental, como lo han demostrado algunos estudios universitarios recientes. Y además han afectado otros aspectos de nuestra vida cotidiana, han afectado nuestra relación afectiva, incluso nuestra sexualidad. En todos estos años podemos decir de que el mundo venía avanzando, ¿no es cierto?, en un desarrollo tecnológico muy importante. Nos estamos digitalizando en alguna medida en todos los aspectos de la vida del trabajo, del estudio, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Creemos que con la pandemia el futuro tecnológico se ha acelerado al menos en 10 años, con el desarrollo del teletrabajo, la educación en línea, la telemedicina, el comercio electrónico, ¿no es cierto?, con negocios en la nube, ¿no es cierto?, que facilitan desde la gestión de las empresas a la seguridad informática de las mismas. Este aumento de monitoreo universal nos ha llevado a muchos a luchar por el derecho al anonimato. Y sin duda que todo esto va a cambiar en el futuro que viene, ¿no es cierto?, de nuestra relación como personas, como parte de una empresa, como parte de una sociedad. Las oficinas de trabajo no van a desaparecer, pero se van a transformar en modelos híbridos, donde vamos a tener presencialidad por una parte y en muchos casos vamos a continuar con el teletrabajo. Superada la crisis de la pandemia, ¿qué debiéramos esperar nosotros de la organización social y política que nos dirige como país? Estamos viviendo esta situación día a día. Si nosotros analizamos incluso nuestro país, que está en un momento político muy trascendente, con elecciones a puertas en una semana más, vemos que se han producido cambios sustanciales, cambios que incluso no se anticipaban ni se pensaban, sino que se han ido produciendo como resultado, ¿no es cierto?, de respuestas que da la comunidad a sus necesidades y a su desarrollo como sociedad. Hacia futuro, nuestros gobiernos van a tener que desarrollar una mayor empatía con sus ciudadanos. Van a tener que buscar nuevas formas de equidad y una mejor calidad de vida. La respuesta a la pandemia es la amplificación de la dinámica que responde a otras crisis sociales y ecológicas, donde se establece la priorización de un tipo de valores sobre otros. Sin duda que durante la pandemia se ha priorizado lo que se conoce como la política del cierre. A la gente se la ha estado educando lamentablemente para aislarse, ¿cierto? Se cerraron los teatros, se cerraron los restaurantes, los gimnasios, las iglesias, los colegios, las universidades. Se cerraron las fronteras y se desincentivaron los viajes. Es probable que todo esto se recupere en algunos meses, pero algunos de estos cambios van a ser permanentes. Es muy difícil que en una situación como la que hemos estado viviendo en un periodo tan prolongado, que sin duda es un poco diferente a las tragedias, ¿cierto?, o las situaciones de crisis que nos ha tocado vivir en el mundo, ¿cierto?, no dejen un impacto permanente en nuestra sociedad. Y ese impacto vamos a tener que integrarlo en la sociedad, vamos a tener que adaptarnos a ese impacto y ver de qué manera continuamos viviendo, tratando de imitar lo que alguna vez tuvimos como sociedad permanente. Lo más difícil es lograr cambios importantes en el área social y económica. Sin duda, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, más allá de los cambios que sufra en su sociedad,
nunca se va a transformar en Dinamarca. Pero hay accidentes históricos, como la caída del muro de Berlín, como los accidentes de Chernobyl o Fukushima, que pueden producir cambios muy importantes en la sociedad. Cambios políticos, cambios económicos y cambios sociales. Por lo tanto, debiéramos esperar, ¿no es cierto?, de este proceso de la pandemia, que ha sido tan largo, tan prolongado, que efectivamente va a tener un impacto permanente en todo el modelo de vida que estamos llevando hoy en conjunto. Sin duda que nuestros gobiernos van a tener que desarrollar una mayor empatía con sus ciudadanos. Van a tener que buscar nuevas formas de equidad y mayor calidad de vida. Está claro que la pandemia va a producir no solo pérdida en la educación de una generación, sino también mayor hambre en muchos países. Se calcula en este momento que hay 270 millones de personas en el mundo que están pasando hambre. Ahora, no es solamente el pasar hambre, es el impacto, ¿no es cierto?, que esta situación de hambruna tiene en la salud de la población, en la calidad de vida de la gente, en las muertes que se producen. Y si nosotros dimensionáramos el resultado de esta pandemia en términos de muertes, podríamos decir, claro, 3,5 millones de muertos en el mundo, ¿no es cierto?, significan un número importante. Pero si miramos que tenemos 270 millones de personas pasando hambre, ¿cuántas de esas personas van a morir como consecuencia de este proceso? Entonces, todas estas situaciones que van a ser sin duda, ¿no es cierto?, el producto de muchos estudios, van a producir muchos estudios posteriores, ¿no es cierto?, en términos sociológicos, en términos epidemiológicos, nos van a ir determinando cuál ha sido, en definitiva, el impacto que ha tenido esta pandemia sobre la sociedad. Nosotros siempre nos retrotraemos a la experiencia de lo que se vivió en el mundo durante la epidemia de gripe española, que ocurrió en un momento muy especial de la sociedad, y se habla de 50 millones de muertos. Piensen ustedes, comparen con los 3,5 millones que tenemos hoy. O sea, más de 10 veces, 15 veces, ¿no es cierto?, la cantidad de muertos que tuvimos. Y que además coincidió en su momento, ¿no es cierto?, con una Primera Guerra Mundial y una serie de eventos que ocurrieron en Europa, sobre todo, que produjeron un gran impacto en el mundo. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que evaluarlo de una manera distinta. Es probable que hoy la vida se le dé un valor diferente. Las comunicaciones nos mantienen en permanente contacto con lo que está ocurriendo. Es el impacto que tenemos diariamente cuando se nos informa desde el Ministerio de Salud que tuvimos 5.000 infectados, pero tuvimos 100 muertos, 120 muertos, 170 muertos. Y nosotros ya ni miramos a esas figuras como figuras reales, son como números que están en la vida. Pero si ustedes piensan, hoy escuchaba en la radio un periodista que decía que los muertos que ocurrieron ayer por COVID en nuestro país es el equivalente al choque de 2 buses interestatales, ¿no es cierto?, en una circunstancia de accidente. ¿Se dan cuenta ustedes? 100 personas que murieron de un día para otro. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, nos va a representar un cambio muy importante en la manera de enfrentar los problemas del día a día. Por lo tanto, nuestros gobiernos van a tener que encontrar una forma más eficiente de mejorar la calidad de vida de lo que estamos haciendo, la calidad de los alimentos que consumimos. La economía probablemente se va a focalizar en producción de bienes esenciales, más vinculados a las necesidades biológicas y culturales de la población local que a lo individualmente deseable. Los servicios públicos vitales, transporte, vivienda se harán de una manera más asequible. Vamos a tener que buscar mecanismos y formas porque la población así lo va a exigir. La salud pública pasará a ser una prioridad. En tanto, los sistemas sanitarios públicos como privados van a tener que mejorar su calidad de atención a la gente. Se ha discutido mucho sobre la globalización, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido con este proceso en el mundo? Hay una sensación permanente de que esta globalización ha tenido un retroceso en este proceso. ¿Por qué? Porque los países se han aislado. Los países han tratado de responder a sus propias necesidades, han cerrado sus fronteras.
pero vamos a tener que buscar otras estrategias de sistema mundial, ¿no es cierto?, que nos den seguridad, tanto en áreas como salud como en temas de clima. No se olviden que el tema del calentamiento global está permanentemente pendiente en nosotros como una amenaza de hoy, no una amenaza de 50 años hacia adelante. Vamos a tener que desarrollar además una ciencia más robusta, más utilitaria, que nos permite reaccionar rápido frente a nuestras pandemias. El tema de las vacunas ha sido un tema que se ha discutido mucho en nuestra sociedad por los beneficios que esto tiene, ¿no es cierto? Pero quizás no se le ha dado suficiente énfasis al impacto que ha tenido la ciencia en el desarrollo de estas vacunas. Cómo la sociedad ha logrado responder, ¿no es cierto?, frente a una infección como la que estamos viviendo, con la producción no de una, de más de 100 vacunas que están en desarrollo en un periodo cortísimo de tiempo. Esto ha sido muy criticado, sobre todo por aquellos que se oponen a la vacunación, diciendo de que no ha habido suficiente tiempo para probar la eficiencia y los riesgos de la vacuna. Pero nadie duda, ¿no es cierto?, que los resultados son mucho más beneficiosos que los riesgos. Y aunque hemos tenido algunos problemas puntuales que han sido muy bien publicados en la prensa, sabemos que los beneficios que nuestra población ha tenido gracias a la vacunación es enorme. Entonces, esa ciencia que ha sido capaz de desarrollar estas vacunas en un tiempo extraordinariamente rápido, incluso teniendo en cuenta que hay otras enfermedades en el mundo importantes como el SIDA, en la que todavía no tenemos una vacuna, significan que fuimos capaces de responder, ¿no es cierto?, a una amenaza como la pandemia. Por lo tanto, la ciencia hacia el futuro va a tener que responder de una manera aún más rápida. Vamos a tener que anticiparnos a crisis como la que estamos viviendo para evitar que efectivamente la población transforme su vida en una continua dependencia de este virus. Porque en verdad, uno podría decir sin temor de que el coronavirus es el que ha estado dirigiendo nuestro mundo y nuestras vidas en los últimos tiempos. Veamos, por ejemplo, esto de las vacunas. Hoy se está discutiendo ya no solamente la eficiencia de las mismas, sino que estamos discutiendo la propiedad de las mismas. Fíjense qué importante, un tema tan crítico en la sociedad como las patentes, ¿no es cierto?, hoy se están cuestionando. Y no se están cuestionando por los países de un régimen totalitario o un régimen de socialismo extremo. Se están cuestionando en países como Estados Unidos, se están cuestionando en Europa. Por lo tanto, sin duda, ¿no es cierto?, vamos a tener que nosotros encontrar fórmulas donde la sociedad responda colectivamente a una demanda como la que le exige una pandemia como la que estamos viviendo. Sin duda que la tecnología y la inteligencia artificial pasarán a ser conocimientos cotidianos en nuestras vidas. Esto nos va a obligar, sin duda, a mejorar la alfabetización digital de nuestra población. O sea, no nos olvidemos que la generación a la que yo pertenezco, ¿no es cierto?, y todavía muchas generaciones que están por debajo de mi edad, representamos un grupo de personas que somos prácticamente analfabetos digitales. Son las nuevas generaciones las que están manejando, ¿no es cierto?, todos los sistemas digitales modernos y que establecen un lenguaje del cual nosotros casi nos cuesta entender en sus comentarios y en sus dichos cotidianos. Bueno, esto va a tener que cambiar, vamos a tener que mejorar la alfabetización digital y obviamente que las redes digitales van a ir reemplazando paulatinamente todos los medios que estamos utilizando, incluyendo los medios de prensa. Sin duda que muchas prensas de diarios en el mundo se van a detener. Los diarios van a dejar de seguir teniendo la importancia que han tenido históricamente, ya se ha demostrado. Muchos los ha llevado ya a transformarse en diarios digitales. O sea, estamos sufriendo este cambio. Y quizás aplicando un dicho del famoso hombre de la historia como Arnold Toynbee, que dice, la historia es un equilibrio entre el desafío y la respuesta. Los que en nuestro caso se mantendrán las tendencias, ¿no es cierto?, políticas que se han fortalecido con la crisis y las transferencias y los conocimientos que hemos aprendido con ella. O sea, la sociedad frente a este desafío de la pandemia va a tener una respuesta oportuna en todos los ámbitos, en los ámbitos sociales y en los ámbitos
tecnológicos. Viendo lo que está ocurriendo con el mundo, podemos decir que la transferencia de liderazgo que ha ocurrido en los últimos años desde Occidente hacia Asia, sin duda que se va a acelerar. Países como China, ¿no es cierto?, que han mantenido este liderazgo y que han avanzado en forma tan significativa y tan rápida, porque uno mira la evolución de que ha tenido un país como China en su crecimiento en los últimos 50 años, ha sido notable. Países que tenían millones de muertos de hambre, ¿no es cierto?, con miserias espantosas, han ido mejorando su calidad de vida y hoy representan sistemas, ¿no es cierto?, donde se vive en forma diferente. No hablemos del manejo político, no hablemos de si son sistemas democráticos o totalitarios, pero desde el punto de vista del desarrollo de la población, sin duda que las condiciones de vida han mejorado. Por otro lado, ¿no es cierto?, el sistema capitalista, tal cual nosotros lo conocemos y lo hemos estado viviendo, todo lo que a él se vincula, el desarrollo del sistema liberal o neoliberal, todo el sistema económico, ¿no es cierto?, sin duda que está en peligro. Y como dije recientemente, la restricción, el cierre de nuestras fronteras en el mundo, de todos los países en general, ¿no es cierto?, ha transformado esta hiperglobalización que estamos viviendo en algo diferente. Por lo tanto, vamos a continuar asistiendo en los próximos años, ¿no es cierto?, a una ola creciente de grupos políticos nacionalistas, con fortalecimiento de los estados, ¿no es cierto? Y este cierre de fronteras, sin duda, ideológicamente se va a mantener durante mucho tiempo, a pesar de que por las necesidades obvias de una crisis como la que estamos viviendo, va a ser necesario interactuar y mejorar las condiciones de comunicaciones políticas y sociales entre los distintos países. Esto va a provocar problemas a los que hay que buscarle soluciones. Uno de los problemas más graves que hemos vivido en los últimos años ha sido el tema de las migraciones, ¿no es cierto? Estas migraciones que han ocurrido en todos los países del mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, de alguna manera, la gestión de esta área de migración va a tener que ser una gestión cooperativa, ¿cierto? Va a tener que ser una gestión que va a tener que resolverse a nivel internacional. No es posible que los países lo resuelvan de forma individual, cerrando sus fronteras o estableciendo medidas restrictivas o represivas frente a esto que está ocurriendo. El viejo reto de diversificar la economía va a ser cada vez más urgente, especialmente para los países en vías de desarrollo. Reconocer la contribución de los trabajadores que se encuentran fuera del círculo protegido de las profesiones de élite y otorgarles voz significativa en la economía y la sociedad va a ser probablemente uno de los pasos hacia la renovación moral y cívica de la sociedad. Nuestras empresas, nuestros grupos de trabajo van a tener que ser un poco diferentes y va a ser necesario escuchar la opinión de la gente, ¿no es cierto?, como se está haciendo en muchos ámbitos. Para que esto último ocurra, las grandes empresas y los gobiernos deberán incorporar lo aprendido durante la pandemia. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, que esta experiencia la tenemos que repetir. Sin lugar a duda que esta nueva organización de trabajo nos va a llevar a distintos modelos y a nuevos modelos de negocios y de entendimiento y de comprensión entre los grupos sociales. Si observamos lo que ocurrió con algunos países durante los últimos años, vemos que algunos han negado la existencia de la pandemia y trataron de llevarnos a un barbarismo donde todo quedaba librado al mercado y al valor del intercambio. En ese sentido tenemos dos ejemplos muy clásicos. Lo que ocurrió con el gobierno anterior de Estados Unidos, donde prácticamente se desconoció la existencia de la pandemia durante mucho tiempo. Se minimizó su severidad, se minimizó su riesgo, lo que le implicó a un país como Estados Unidos tener la cantidad de muertos que tuvo, ¿no es cierto?, en un mal manejo político de un país tan rico como Estados Unidos. Y eso también ocurrió en otros países más pobres, como en el caso de Brasil, donde al minimizar también el resultado de la pandemia implicaron la mortalidad horrorosa de mucha gente de ese país, donde no se tomaron medidas precautorias y preventivas, ¿no es cierto?, para evitar la infección y la muerte de tantas personas.
Por lo tanto, los sistemas políticos no pueden manejarse con esa dialéctica. Van a tener que cambiar y van a tener que ser diferentes. Los socialismos de Estado, como existen en muchos países, y los capitalismos de Estado, ¿no es cierto?, se van a tener que ir flexibilizando. Y vamos a ver cómo se movilizan los recursos para proteger a los más vulnerables, sin lugar a dudas. Vamos a tener que mejorar los sistemas de salud, de vivienda, de acceso a la alimentación básica. Sin duda que una de las características de la infección de la pandemia del COVID es que puso en evidencia las debilidades de los sistemas. Es probable que logremos lo más cercano a un sistema ideal, donde recuperemos una forma mayor de ayuda mutua, o sea, la ayuda cooperativa, la cooperación entre los países, la cooperación entre los grupos políticos internos de cada país va a ser cada vez más necesario. Y tenemos la esperanza de que esta ayuda mutua se desarrolle en un sistema democrático. Lamentablemente, crisis como la actual, ¿no es cierto?, generan tendencias muy importantes a fortalecer los totalitarismos, a fortalecer los sistemas no democráticos, ¿cierto? Por razones obvias, la gente en su desesperación busca amparo y puede buscar amparo en un Estado democrático que lo ayude, pero también puede buscar amparo en un Estado totalitario. Al mismo tiempo, todos aspiramos a que sea un sistema democrático con valores éticos y respeto por la vida. Yendo a lo que a nosotros nos atañe como universidad, digamos, ¿qué es lo que va a pasar hacia futuro con todo nuestro sistema educativo, que es tan importante? La apuesta educativa del futuro seguirá siendo un modelo híbrido, con diferentes modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, con programas educativos completamente digitalizados, lo que nos va a obligar, ¿no es cierto?, a cambiar el entrenamiento de los docentes y a una transformación innovadora de toda la información. Una transformación en el aprendizaje y una transformación en la construcción del conocimiento. Pero cuidado, esto no significa que vaya a desaparecer la educación presencial, tanto en los colegios como en las universidades. Por el contrario, queremos que las salas de clase seguirán siendo los lugares donde se hace posible que los estudiantes mantengan el diálogo y la convivencia, permitiendo de esa manera la contención y la maduración de nuestra juventud. Pero para que esta educación sea eficiente e igualitaria, vamos a necesitar nuevos recursos que ayuden a terminar con las brechas sociales que cruzan y cuartean la educación. La llegada de la pandemia ha dado lugar a un gran desarrollo de teorías y pronósticos sobre los que deviene en el futuro. En el mundo, ¿no es cierto?, proliferan hoy los gurús que nos hacen pronósticos distintos y diferentes sobre lo que va a pasar o por qué está ocurriendo esto y en qué va a devenir todo este proceso que estamos viviendo. Existen corrientes como la del francés Pablo Sévigny, que habla de un derrumbe ecológico, energético y climático. Este grupo que se conoce como la colapsología, o sea, en que todo va a colapsar y que se explica por un mal manejo de la pandemia, ¿no es cierto?, en que existen malos gobernantes y que de alguna manera la pandemia ha puesto en evidencia en esta situación, ¿sí?, mostrando la extrema vulnerabilidad de nuestra sociedad. Este grupo piensa que vendrán otras pandemias, ¿sí?, y que debiéramos prepararnos para que al futuro la respuesta sea distinta. Si uno piensa de que existen aproximadamente 1.600.000, 700 virus potencialmente conocidos o existentes, ¿no es cierto?, en el mundo, no cabe ninguna duda que uno puede imaginarse que esta pandemia se repita en el futuro. Hemos tenido situaciones previas por los virus y
esto que nos está ocurriendo ahora nos está poniendo en antecedente de que podría repetirse de nuevo. Por lo tanto, un planteo tan alarmante como este de grupo que habla del colapso social futuro, ¿no es cierto?, del colapso energético y climático, sin duda que es importante, pero ellos incluso dicen que para el 2030 vamos a tener un colapso total de la sociedad. Pero no son negativos en el sentido que dicen preparémonos para eso. Y eso puede ser importante. O sea, eso advierte a la sociedad de que tenemos que sentarnos a conversar. Tenemos que tratar de buscar coincidencias en los distintos sistemas sociales y políticos que existen en el mundo. O sea, que esta disputa permanente o situaciones de guerra que hemos vivido en el mundo en los últimos 100 años debiera cambiar, debiera ser diferente y debiera obligarnos a estar preparados para responder a algo tan pequeño, tan insignificante desde el punto de vista de su estructura como puede ser un virus, que ni siquiera puede depender de sí mismo, sino que depende de nuestras propias células. Entonces, eso es un elemento importante a considerar en teorías como esta. Por lo tanto, tenemos que organizarnos, como dicen ellos, para aprender a atravesar la tempestad que podría volvernos a ocurrir a nosotros, ¿no es cierto?, en un futuro próximo si efectivamente se repitiera una pandemia equivalente. Hay otros pensadores, como el médico y sociólogo Nicolás Christakis, que él es un profesor de la Universidad de Yale, que plantean que luego de enfrentar el impasse biológico, ¿no es cierto?, de la pandemia que hemos estado viviendo, vamos a tener que lidiar con secuencias distintas. Vamos a tener que lidiar con secuelas sociales, psicológicas y económicas como resultado del virus por bastante tiempo. Ya hemos visto nosotros que este virus no solamente puede producir la muerte como efecto inmediato de su infección, sino que las secuelas que deja el virus son muchas. Y estas secuelas requieren tratamiento. Estas secuelas requieren, ¿no es cierto?, un sistema social que responda a esta gente que ha quedado afectada de muchas maneras y cómo vamos a tener que nosotros, en términos de salud, siendo nosotros de una facultad, ¿no es cierto?, de ciencia de la salud, cómo vamos a tener nosotros que responder a esta necesidad de la gente que requiere reparación de alguna manera. Pero él también dijo, el doctor Christakis, que después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico. Quizás un poco exagerado, pero hay una cosa en que es cierto, o sea, cuando pasa la crisis, supongamos que nosotros logramos levantar la cuarentena en los próximos 2 meses o 3 meses. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, la gente sale a la calle, sale a celebrar, sale a festejar. La gente joven que se ha visto tan frustrada, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo, ¿qué es lo que hace? Sale a disfrutar la vida, sale a celebrar la vida. Eso es esperable, eso es razonable. Pero lo que no es controlable es hasta qué punto esto puede llegar a transformarse en un desenfreno, como plantea este sociólogo. Yo estaba casualmente leyendo la prensa la semana pasada que en España, que se habían levantado algunas restricciones, la gente joven había salido a hacer una fiesta tremenda y esto había significado obviamente todo tipo de excesos, porque la juventud es eso, la juventud tiene esa enorme energía capaz de transformar una fiesta en un exceso. Y hay que entenderlo, comprenderlo, no justificarlo, pero buscarle una canalización que sea la adecuada. Así que es probable que eso nos ocurra a nosotros también. Si logramos alcanzar, ¿no es cierto?, esto que tanto hemos estado soñando, que esta inmunidad en rebaño nos ocurra, probablemente entre los meses de agosto, septiembre, vamos a llegar a una primavera de celebración. Y eso sin duda va a tener un impacto en nuestra sociedad y en nuestra juventud. Finalmente, muy pronto vamos a tener que asumir que la lesión incuestionable del COVID-19 es la misma que la del calentamiento global que tanto hemos hablado. Nosotros hemos hablado mucho de calentamiento global,
de los riesgos. Acuérdense que hay un presidente importante de un país del mundo que ya no está, quizás del país más importante del mundo, que desconoció lo del calentamiento global. Desconoció incluso los hallazgos, los impactos técnicos, ¿no es cierto?, que esto tenía. O sea, todo lo que la ciencia había tratado de demostrar a través de sus laboratorios y universidades, diciendo que esto no es cierto, que esto no existía en realidad. Bueno, hoy sabemos que esto es cierto. Afortunadamente, ese país ha retomado los canales universales en ese sentido. Estamos todos en el mundo preocupados de lo que viene hacia adelante. Y vamos a tener que asumir eso, de que lo mismo que pensamos para el COVID-19 lo tenemos que pensar para el calentamiento global a futuro. Todos vivimos en la misma naturaleza, independientemente de que nos sintamos en cuarentena o a salvo de ella. Y eso es vital. Si nosotros realmente logramos mirar el mundo como un todo, donde cada uno de nosotros forma parte de esa sociedad, sin duda que podemos ser optimistas de nuestro futuro. Podemos mirar el futuro con esperanza y pensar de que lo que viene va a ser diferente, pero puede ser mejor en muchos aspectos, y que vamos a ser capaces de superar estos grandes desafíos que nos está imponiendo la sociedad. Quiero terminar esta charla con una frase muy interesante, que no la dijo ningún filósofo, que la encontraron escrita en una pared de una calle, de una casa de París. Y la frase dice lo siguiente: no volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Fíjense qué importante, la normalidad era el problema. Es probable que esa normalidad que nosotros estamos viviendo como un hecho que era inmodificable, a través de la pandemia nos ha demostrado que no era así, que éramos tremendamente susceptibles, que éramos tremendamente débiles como sociedad, y que algo tan pequeño, ¿no es cierto?, como un virus, era capaz de cambiar la forma en que veíamos el mundo y en que nosotros incorporamos nuestra sociedad como la sociedad que era inmutable, que no iba a sufrir ningún cambio porque paulatinamente iba avanzando hacia un desarrollo cada vez más importante y más técnico. El virus nos demostró que eso no era cierto. El COVID-19 fue más poderoso, ¿no es cierto?, que todas las fuerzas que teníamos, que todos los recursos económicos que teníamos. Y hoy, con humildad, tenemos que aceptar que para enfrentar este y otros desafíos futuros, necesitamos una cosa esencial: unión entre todos los seres humanos y tratar de construir una sociedad que nos incorpore a todos, sin diferencias sociales, sin diferencias económicas, donde el bienestar sea el bienestar común, el bienestar de todos los habitantes de esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Las Heras, por su clase magistral El mundo después de la pandemia. Concluye de este modo la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, directores, directoras de carrera, académicos, invitados especiales y nuevamente y de un modo muy especial a todos nuestros estudiantes de Santiago, Talca y Temuco. Los invitamos finalmente a completar una muy breve encuesta de satisfacción que ya está publicada en el chat online de esta transmisión. Gracias a todos y muy buenos días.